Muy buenas tardes. Bienvenidos a nuestro canal de histología. Esta vez vamos a continuar con el capítulo de cavidad bucal. Lo vamos a terminar en lo posible. En la última sesión estábamos comentando de la estructura de un diente, todos los tejidos mineralizados que posee. Hemos hablado del esmalte, de la dentina, hemos hablado del cemento. Y ahora nos corresponde hablar de los tejidos blandos. Me refiero a la pulpa. Empezamos por ello. Vamos a hacernos un diseño de un diente para explicar la pulpa y también el ligamento. La parte vital está aquí en el centro, que es la pulpa dentaria, que es la que vamos a explicar ahora. Pulpa. La pulpa la podemos clasificar como un tejido conjuntivo laxo, bien celular. Lo vamos a describir en dos porciones. Se considera una porción de la pulpa en la corona coronaria y una porción radicular. Pero en sí los elementos son los mismos, ¿no? Aparte de tener vasos sanguíneos, terminaciones nerviosas, tenemos varias células. Los vasos sanguíneos y las terminaciones nerviosas ingresan y salen por acá, por unos orificios que tenemos en el ápice de cada raíz, que se llaman los forámenes. Entonces, un foramen. El foramen está comunicado con el ligamento periodontal, que lo vamos a ver en un momento más. Histológicamente vamos a describir en esta pulpa tres zonas antes de la pulpa, es decir, alrededor del centro, alrededor del núcleo pulpar. Lo vamos a hacer acá. El núcleo es este, el núcleo de la pulpa, que sería el centro mismo de este tejido. Y entre este núcleo, que sería esta parte central, y la dentina, vamos a encontrar tres zonas que serían las siguientes. Tenemos la zona celular, tenemos la zona acelular y la zona odontoblástica. Esas tres regiones. El límite sería aquí, donde comenzaría la dentina. La zona odontoblástica, donde están los odontoblastos. A partir de aquí, estas células van fabricando lo que es la dentina. Y la dentina empieza aquí, con sus túbulos dentinales, ocupados por las prolongaciones de nuestros odontoblastos. De ahí el nombre de zona odontoblástica. Las proyecciones ocupando estos conductos. Estas prolongaciones reciben el nombre de procesos odontoblásticos, algo que hemos revisado en una clase pasada. Luego viene una zona sin células, una zona que solamente tendría matriz extracelular, aquí, junto a los odontoblastos. Y luego viene la zona con algunas células, entre ellas fibroblastos y células mesenquimatosas. Hay células embrionarias, entonces, en esta pulpa dentaria. Ahí tenemos esta zona con células, zona celular del mismo nombre, dos células para mencionar, la mesenquimatosa y el fibroblasto. Y luego ya viene el centro, el núcleo mismo de la pulpa. Acá vamos a encontrar en sí todas las células posibles del tejido conjuntivo, ¿no? Como son mastocitos, macrófagos, células perivasculares, podemos encontrar linfocitos, neutrófilos, células sanguíneas, ¿no? Glóbulos blancos también, que cumplen su función fuera del torrente sanguíneo. Lo que no encontraríamos en este núcleo serían adipocitos, la única célula del tejido conectivo faltante.
células, excepto adipocitos. Y algo más que podemos encontrar acá es depósito de sales minerales, cálculos, calcificaciones, en la pulpa, cálculos en la pulpa del diente. Toda esa sería la descripción de la pulpa. Claro que están aquí los vasos sanguíneos y las terminaciones nerviosas que van a llegar aquí a las prolongaciones o procesos odontoblásticos. Y vamos a encontrar dos tipos de terminaciones nerviosas en esta pulpa: las terminaciones nerviosas vasomotoras y las sensitivas. Las vasomotoras tienen la finalidad de poder controlar la luz de los vasos sanguíneos. En cambio, las sensitivas tienen la finalidad de poder percibir las sensaciones del dolor. Ahora vamos a estudiar un tejido que sirve de inserción para el diente. Se llama el ligamento periodontal. Se encuentra aquí entre el cemento y el hueso alveolar. Es un tipo de tejido conjuntivo denso, irregular, colagenoso. Ese es el ligamento. Vamos a conocer a este ligamento, cómo está constituido. Vamos a hacerlo aquí, en esa parte. Ligamento periodontal. Este ligamento es un tejido fibroso, un tejido conectivo denso, contiene fibroblastos, contiene colágeno de tipo 1 y se va a insertar, como comenté hace poco, por un extremo en el hueso y por otro extremo en el cemento. Y esas zonas de inserción corresponden a un tipo de fibra con el nombre de Charpey. Son las fibras de Charpey de este ligamento periodontal, pero comentamos acá sus características. Tejido conectivo denso y regular, colágena de tipo 1, producida por el fibroblasto. También comentamos la presencia de las fibras de inserción, las de Charpey, fibras de Charpey de inserción. Eso en cuanto a nuestro ligamento periodontal. Ahora vamos a hablar del hueso alveolar, tejido óseo, que estaría aquí. Vamos a borrar aquí esta parte. Aquí está el hueso alveolar, donde se inserta el ligamento periodontal. Este hueso alveolar se va a dividir en tres zonas. Acá en el centro tenemos hueso esponjoso. Ahí. Acá también tenemos hueso esponjoso. Hueso compacto en la periferia. Lo vamos a hacer al hueso esponjoso de un color más rojizo por las cavidades medulares. Ahí. Y acá también. Hueso compacto en esta parte, con sus osteomas. La porción vestibular vendría a ser esta, la porción lingual tendría que ser esta. Y nuestro hueso o alveolo estará constituido por las siguientes zonas. Alveolo dentario. Esto es tejido óseo. Tres zonas. Esta zona periférica, que sería esta de acá también, es decir, que tiene
una zona que protege a las estructuras dentarias y peridentarias, una que mira hacia el vestíbulo y otra hacia la parte lingual. Se llaman las placas corticales. Vamos a ir colocando aquí para poder identificarlas. Placas corticales. Están formadas por tejido óseo compacto. Son gruesas estas placas corticales. Hueso compacto. Luego encontramos en el interior hueso esponjoso con el nombre de las esponjas. Esponjas, hueso esponjoso. Y luego encontramos una delgada capa de hueso compacto justo donde se insertan las fibras de Charpey, que tiene la forma de la raíz del diente. Ahí, es una zona donde se inserta el ligamento. Se llama el hueso alveolar propio. Hueso alveolar propio, que también estará formado por hueso compacto. Tejido óseo compacto, pero bien delgado. El alveolo entonces tendrá esas tres regiones. Primero las placas corticales, anterior y posterior, formadas por tejido óseo compacto bastante grueso, como una manera de proteger a los tejidos dentarios y paradentarios. Luego las esponjas y luego nuevamente hueso compacto, pero bien finito, al que llamamos el hueso alveolar propio. Eso en cuanto al alveolo dentario. Nos faltaría aquí la encía. La encía estaría justo aquí. Esta es la encía. La encía ya es mucosa. Vamos a ver qué tipo de mucosa es. Encía corresponde a la mucosa masticatoria, expuesta a desgaste. Mucosa masticatoria, que podría ser dos tipos de epitelio, o puede ser el ortoqueratinizado o puede ser el paraqueratinizado, dependiendo del desgaste. Paraqueratinizado o si no sería ortoqueratinizado. Eso va variando en esta mucosa masticatoria. La encía se inserta en un punto que corresponde a la profundidad de una depresión. La encía llega al diente y se va a profundizar y se forma lo que se conoce como surco gingival. Este es el surco gingival. Y justo en el fondo de este surco gingival, acá mismo, estará la inserción de la encía. Se llama el epitelio de unión, que va a rodear a manera de collar todo el diente, como una manera de sellar esta región para evitar el ingreso de microorganismos hacia el interior. Por debajo de la encía tenemos el tejido conectivo denso irregular fibroso, ¿no? Denso irregular colagenoso. Acá tenemos entonces el resumen de lo que sería la estructura de los tejidos blandos en el diente, como es la pulpa, los tejidos paradentarios, como el ligamento, la encía, hueso alveolar, etc. Hemos acabado esta parte. Vamos a conocer ahora el paladar. Vamos a estudiar el paladar duro y el paladar blando. Entonces dividimos en dos: duro, blando. Y hay que hablar otra vez de las mucosas. Paladar duro, mucosa masticatoria. Paladar blando, mucosa de reves
revestimiento. Este tendrá epitelio corto o paraqueratinizado y el blando tendrá un epitelio plano estratificado no queratinizado, que así es una mucosa de revestimiento. En ambos encontramos por debajo del epitelio un tejido fibroso, denso y regular, en el cual en el paladar duro podemos encontrar tejido adiposo pero en la porción anterolateral, en esta parte, anterolateral, y glándulas salivales, mucosas, glándulas salivales menores en la porción posterolateral. Estos detalles están incluidos en ese tejido conectivo fibroso. Y esas glándulas mucosas se van a continuar en el paladar blando. No hay tejido adiposo acá. La proyección del paladar blando es la úvula. La úvula, que estará revestida por mucosa también de revestimiento. Mucosa de revestimiento, que sería el epitelio plano estratificado no queratinizado, con su tejido conjuntivo denso y regular abajo y un centro con músculo estriado esquelético. Con eso hemos terminado esta parte y ahora vamos a hablar de la lengua. Para la descripción de la lengua vamos a borrar toda esta información. Vamos a hacer algunos gráficos también. Continuamos entonces, seguimos adelante, borramos toda esta información. Y ahora describimos lengua. En la lengua vamos a describir primero el dorso, donde se encuentran las papilas linguales. Por debajo del epitelio de estas papilas encontramos un tejido conectivo denso y regular y un núcleo de músculo estriado esquelético. La lengua puede deformarse, puede moverse lateralmente, puede moverse hacia adelante, hacia adentro, hacia afuera, hacia adelante. Esto gracias a sus músculos. Los músculos extrínsecos, los que van a lograr esos movimientos, que la lengua puede ir hacia la parte anterior, hacia la parte posterior o lateralmente izquierda-derecha, y los músculos intrínsecos lograrán la deformación, movimientos de deformación de la lengua. Entonces vamos a ver el dorso de la lengua y vamos a ir conociendo las papilas linguales. La lengua está dividida en 3 tercios, 2 tercios ¿no? posteriores y 1 tercio anterior. Más o menos la división va a nivel de un surco en B, de vértice posterior. Y en este dorso vamos a tener esas proyecciones de la mucosa que son las papilas. Entonces vamos a ir conociendo a las papilas linguales. La primera papila en ser descrita es la papila filiforme. Esta papila filiforme es la más numerosa. Acá en el dorso de la lengua, los epitelios o las mucosas, así que vamos a encontrar son la masticatoria y la mucosa especializada. Recuerden que la especializada está capacitada para poder percibir sensaciones gustativas, el gusto. Es decir, que tiene botones o corpúsculos gustativos.
Las papilas filiformes son bien desarrolladas longitudinalmente y son las únicas papilas queratinizadas. Su epitelio sería este, y según el grado de queratinización va a tener un grosor en esta capa más superficial de células queratinizadas. Por el grado de queratinización que tiene, le puede dar una cierta tonalidad grisácea al dorso de la lengua. La mucosa es masticatoria. ¿Qué tipo de epitelio sería? Epitelio ortoqueratinizado. En las papilas linguales no podemos hablar del paraqueratinizado. Este es completamente queratinizado y no posee botones gustativos. No posee corpúsculos o botones gustativos. Los botones gustativos son los que van a percibir el gusto. Si no tiene corpúsculos o botones gustativos, ¿cuál será la función entonces de estas papilas filiformes? ¿En qué participan? En la masticación. Gracias a la queratinización que poseen, servirán para poder desprender o raspar alimentos. La presencia de estas papilas le va a dar una textura y, claro, según el grado de queratinización, como si fuese una lija a la lengua, sin corpúsculos gustativos. Por debajo de las papilas del epitelio ortoqueratinizado está el tejido conectivo denso y regular, y a mayor profundidad el músculo esquelético. Esa es la primera papila. Es la más numerosa que tenemos. Y se va a encontrar en todo el dorso de la lengua distribuido. Ahí estaría. Bueno, como son las más numerosas, podemos hacer mayor cantidad de estas papilas filiformes, distribuidas en los 3/3. Ahí está mejor. Para nuestras papilas filiformes. La siguiente papila para describir son las papilas fungiformes. Estas tienen forma como si fuesen de un hongo. La porción superior es de mayor volumen y su base tiene un tallo delgado, como hongo mismo. Y luego encontramos otra papila con las mismas características. No están queratinizadas estas papilas. Su epitelio es este. Tienen corpúsculos gustativos, botones gustativos, es lo mismo. Los corpúsculos o botones gustativos se encuentran en el espesor del epitelio, en la cara lateral, en esta región. Ahí están los corpúsculos gustativos, botones gustativos. Vamos a ir viendo las características así similar a la papila filiforme, lo que hemos revisado. Fungiformes, mucosa especializada. Botones gustativos. Como no están queratinizadas, su aspecto o su coloración es más rosa o más rojiza por el tejido conjuntivo que está por debajo.
y le tendrá que dar una tonalidad a la lengua más roja. Unos puntos rojos. Se encuentran distribuidas estas papilas entre las filiformes. Y podríamos encontrar una mayor cantidad de estas papilas fungiformes en la punta de la lengua aquí. Repito, pero están distribuidas en todo el dorso de la lengua. Siguiente papila. Ahora vamos a hablar de las papilas foliadas. Las papilas foliadas se encuentran en la cara posterolateral de la lengua, justo en esta zona están. También poseen botones gustativos. Su aspecto es como el césped, así, pero son mucho más pequeñas que las papilas filiformes. Van formando una especie de surcos en esta zona posterolateral de la lengua. Su mucosa es especializada. Y esto es porque tiene sus botones gustativos también. Aunque estos botones gustativos en estas papilas foliadas tienden a atrofiarse, después del nacimiento. Botones. Pero igual pertenece dentro de lo que es la mucosa especializada. Aunque se atrofien esos botones gustativos. La última papila. Papilas, aquí vamos a hacer siguiendo esta continuidad, circunvaladas. Las circunvaladas también se llaman las papilas caliciformes, en forma de cáliz. Son bien voluminosas. Estas papilas las vamos a encontrar en las cercanías de la vela lingual, en la parte anterior. ¿Sí? Su número puede variar entre unas 8 o hasta 12 papilas. También posee corpúsculos o botones gustativos. Los corpúsculos o botones encontrados en la parte lateral. Aquí están los botones gustativos. Si revisamos las 4 papilas, las únicas que no tienen estos botones gustativos son las papilas filiformes. El resto tienen. Vamos llenando los datos principales. Mucosa especializada. Botones gustativos. Y acá cabe destacar que su número es menor que las otras, 8 a 12, y por delante de la vela lingual. Pero son las más voluminosas. Son las más voluminosas, pero las que se encuentran en menor número. Y tanto las papilas foliadas como las circunvaladas se encuentran relacionadas con el conducto excretor de glándulas salivales menores. Glándulas salivales
cuyas unidades de secreción se encuentran en la profundidad de la lengua, en el músculo esquelético. Estoy hablando de las glándulas de von Ebner, en ambas papilas. Sus conductos se abren aquí y su unidad de secreción estará acá en la profundidad, junto al músculo esquelético. Lo mismo acá, en las papilas circunvaladas o caliciformes, pueden llamarlas así también. Caliciformes. Es el mismo, se refiere a la misma papila. Glándulas salivales menores de von Ebner, tanto para las foliadas como para las caliciformes o circunvaladas. Y ahí tenemos la descripción de las 4 papilas. Ahora vamos a hablar de estos botones gustativos. En alguna parte de la clase de hoy mencioné que esos botones se encuentran en todo el espesor del epitelio de la mucosa especializada. Acá tendríamos un epitelio. Acá están las células. Y en el medio mismo se va a formar el botón gustativo. Tiene un formato ovoidal. Ahí. Y las células epiteliales rellenando, ¿no?, todos los espacios entre los botones. Estos botones se abren a la superficie por medio de un poro gustativo. Las terminaciones nerviosas ingresan por la base del botón. Algunos botones gustativos también se encuentran en el velo del paladar. Aquí los núcleos para completar el gráfico. Y aquí el poro gustativo, justo es este el poro. Ese es el poro, donde se abre la porción apical de las células de este botón gustativo. Poro. Gustativo. Y acá salen microvellosidades. Antiguamente se consideraban como cilios gustativos, pero después se ha dilucidado ese asunto y se consideran como microvellosidades, no como cilios. Pero esas microvellosidades son las que van a percibir las sensaciones como sabores. Son los verdaderos receptores. Acá están las células del poro. Acá se transmiten esas sensaciones del gusto. Y de ahí a las terminaciones nerviosas que ingresarán por aquí. Las células, conoceremos qué tipo de células o cuáles son las células de un botón gustativo. Son las siguientes: oscuras, claras, intermedias y basales. Son 4 tipos de células
que también se pueden llamar tipo 1, tipo 2 a las oscuras, a las claras, tipo 3 a las intermedias y a las basales tipo 4. Las basales serían estas. Y es que las basales dan origen a las otras. Una basal da origen a una oscura. Una oscura se diferencia en una clara y esta en una intermedia. Y después mueren. Aproximadamente un tiempo de vida de 10 días poseen estas células y son recambiadas por estas células basales. Y acá estarán las oscuras, las claras y las intermedias. Esas tres células tienen sinapsis, realizan sinapsis con esas terminaciones nerviosas. Entonces, las tres células, que también, por cierto, también tienen microvellosidades, están relacionadas con la percepción de los sabores. Ese es el botón gustativo. Y hablando un poco sobre los sabores, acá en este dibujo, en este esquema del dorso de la lengua, vamos a ir colocando las zonas donde mejor se puede percibir un sabor. Está claro que un botón gustativo, un botón de estos, está capacitado para poder percibir cualquier tipo de sabor, cualquiera. Aunque se cree que un botón gustativo está especializado en dos sabores específicamente. Bueno, los sabores se pueden percibir en cualquier lugar del dorso de la lengua. Solamente se hace una referencia de las zonas donde mejor se perciben ciertos sabores. La punta de la lengua, en esta región, se percibe mejor el dulce y el salado. No significa esto que en el resto del dorso de la lengua, tercio medio y posterior, no se perciban estos sabores, se perciben también, pero que mejor se perciben acá, en la punta de la lengua. El ácido en la cara posterolateral. Y en el resto del dorso de la lengua se percibe mejor el amargo. Esa es la distribución de donde mejor se pueden percibir estos sabores. Hay un quinto sabor más, que es el umami. Este quinto sabor se puede percibir en cualquier lugar del dorso de la lengua que tenga receptores para el glutamato. Es así como se percibe este sabor. Son sabores captados por nuestros receptores para el glutamato. Lo que tenga glutamato se considera sabor umami, que tiene ese sabor, considerado como un sabor delicioso, ¿no? Glutamato, umami. Con esto sí hemos terminado el capítulo de cavidad bucal. Hemos revisado todo, hemos hecho el resumen de las papilas linguales, las diferencias en cuanto a mucosas, los botones gustativos, tiempo de vida de sus células, la validad de sus células, dónde están estos botones gustativos. Hay que recordar que estos botones gustativos están en todas las papilas, circunvaladas, foliadas, fungiformes, excepto en las más numerosas que son las filiformes. Por eso la función de la filiforme es diferente y su mucosa también es diferente, ¿no? Es mucosa masticatoria con epitelio ortoqueratinizado. Acá no se aplica el paraqueratinizado. El paraqueratinizado solamente puede ser o paladar duro o encía. Es que ahí varía. Mucosa masticatoria son las tres zonas, ¿no? Paladar duro,
encías, lengua, papilas filiformes. Solo que de ahí hay que ir viendo los paraqueratinizados y los ortoqueratinizados. Eso puede variar según el grado de desgaste, como en encía y el paladar duro. O es paraqueratinizado o puede ser ortoqueratinizado. Pero en las papilas filiformes serán siempre ortoqueratinizadas. Siempre será ese tipo de mucosa masticatoria. Hemos terminado entonces la clase del día de hoy y ya nos vamos a encontrar con tubo digestivo. Que tengan un buen resto de jornada.